Hola, bienvenido. Disfruta del contenido. Suscríbete y activa las notificaciones. El restaurante que James eligió no era solo hermoso. Era simbólico, pequeño, íntimo con mesas de madera oscura y una iluminación suave. Jazz instrumental suave llenaba la habitación sin ahogar las conversaciones. Servilletas dobladas con precisión, camareros jóvenes en chalecos ajustados, y el olor a vino caro y carne perfectamente sellada en el aire. Cada detalle había sido planeado cuidadosamente por él, no para impresionar, sino para preparar el escenario del control. Era importante que todo se sintiera calmado, normal. Su elección de lugar decía mucho más que cualquier palabra que pudiera pronunciar esa noche. Lauren llegó justo a tiempo, como si se dirigiera a una reunión crítica. Su vestido negro ajustado dejaba claro que esperaba algo más. El perfume que James no había olido en meses lo alcanzó antes que ella. Su cabello estaba peinado con esmero, el maquillaje impecable, y su sonrisa era casi profesional. Al acercarse a la mesa, se sentó y cruzó las piernas con elegancia, como la estrella de una obra bien ensayada. Para cualquier observador, podrían haber sido dos adultos resolviendo sus diferencias, quizás intentando reavivar algo. Pero para James, todo aquello era el acto final, y él era el único que conocía el guión completo. Ella lo miró fijamente por unos segundos, luego tomó su copa de Pinot Noir y la giró suavemente. Sus dedos estaban firmes, el gesto practicado. Con la misma resolución, levantó los ojos para encontrarse con los de él. No me arrepiento de nada, dijo en un tono tan calmado que casi parecía ensayado, como si estuviera leyendo de un guión memorizado para un público invisible. Y eso fue lo que más dolió. No las palabras en sí, sino la frialdad detrás de ellas. La Lauren sentada frente a él ya no era la mujer con la que se había casado. Podría seguir compartiendo su apellido. Tal vez aún llevaba el anillo de boda en el dedo. Pero todo lo que realmente importaba había desaparecido. Los pilares invisibles que sostienen una relación, el respeto, la admiración, el cariño, se habían derrumbado hace mucho tiempo. Y ahora, en lugar de la mujer que una vez compartió sueños con él, había alguien endurecido, distante, irreconocible. James no reaccionó. Ni siquiera movió los labios. Solo levantó su propia copa de vino a la boca y la saboreó como alguien que observa el final de una temporada. Lentamente, tan calmado como alguien que ya ha superado la tormenta. No estaba sorprendido. Era una confirmación. Lauren parecía inquieta por su silencio. Tal vez había esperado lágrimas, preguntas o un discurso emocional sobre el pasado, sobre los hijos que nunca tuvieron, sobre lo que podría haber sido. Tal vez esperaba que suplicara, que pidiera otra oportunidad. Pero todo lo que encontró fue a un hombre que había superado el punto del dolor. Ya no luchaba por restaurar un pasado muerto. James no estaba allí para salvar nada. Estaba asistiendo a un funeral. El funeral del matrimonio que ella misma había destruido. El camarero se acercó, un joven visiblemente nervioso por la pesadez de esa mesa silenciosa. Preguntó si estaban listos para ordenar, su voz temblando ligeramente. Lauren sonrió cortésmente y dijo que sí. James, sin embargo, miró hacia arriba y pidió otro momento. El joven camarero asintió y se alejó, aliviado. No era que James necesitara más tiempo para mirar el menú. Ya sabía que no comería nada esa noche, pero ella no necesitaba saberlo. Lauren estaba girando su vino en la copa de nuevo. Suavemente, como si estuviera pesando algo delicado. ¿Podemos ser honestos aquí?, preguntó, su voz rozando el sarcasmo. Lo sabías, ¿verdad? Tenías que sospechar algo. James respondió solo con una mirada. Porque, por supuesto, había sospechado. Los viajes al gimnasio con maquillaje. Las sonrisas que guardaba para otros. El desvanecimiento lento y preciso del afecto. El tipo de indiferencia que no ocurre de golpe, sino que se filtra como moho en las paredes de un lugar que alguna vez fue acogedor. El beso apresurado, el abrazo que dejó de ser cálido, el te amo que se convirtió en silencio. Lo sabía desde hacía meses, tal vez más de lo que quería admitir. Siempre me pareciste del tipo que prefiere mantener las apariencias, dijo ella con una leve sonrisa. Vivir en una ignorancia feliz en lugar de enfrentar la verdad. Ya sabes, mantener todo intacto, incluso cuando ya está podrido por dentro. James no respondió. Ella estaba tratando de provocarlo. Lo sabía. Estaba intentando desestabilizar lo que no podía controlar. Pero él había pasado meses preparándose para ese momento. No reaccionar era su victoria.
Lauren se inclinó ligeramente hacia adelante, queriendo más. ¿Por qué me trajiste aquí entonces? Para sentarte y actuar como si estuvieras por encima de todo. Para castigarme con silencio. Él mantuvo su mirada firme. Luego tomó una profunda respiración tan calmada como alguien que se levanta para dar un paseo. Te traje aquí para que tuvieras un lugar cómodo para decir lo que quisieras, dijo. Para que te sintieras en control. Para que tuvieras la última palabra. Para que lo sacaras todo de tu pecho. Lauren entrecerró los ojos. La duda finalmente comenzó a filtrarse en su expresión. Era sutil, pero estaba allí. La comisura de su boca se tensó, su mandíbula se apretó. ¿Crees que me estás amenazando?, preguntó. James se inclinó ligeramente hacia adelante, igual de compuesto. Las amenazas son para personas que no saben lo que viene. Ya jugaste tu carta. Solo que aún no te has dado cuenta de que esta noche es mi turno. Ella se quedó en silencio por un momento, tal vez esperando un escándalo, una acusación directa, un nombre lanzado sobre la mesa como un cuchillo. Pero James solo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. De él sacó un pequeño sobre doblado con Lauren escrito en cursiva en el frente. Lo colocó en la mesa sin prisa y se recostó. Ella miró el sobre como si fuera una trampa. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz ligeramente temblorosa ahora. Algo que querrás leer. Pero no aquí. Está siendo misterioso y dramático, dijo, tratando de reír. James se levantó lentamente, empujando su silla hacia atrás con las suelas de sus zapatos. O tal vez solo sé que al amanecer estará suplicando perdón. Ella rió, corto y casi burlón. Estás fanfarroneando. James no dijo nada. Solo la miró por última vez. La mujer con la que había pasado años, ahora tan distante como una extraña en el metro. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La dejó con su vino, el jazz suave de fondo, y la falsa impresión de que aún controlaba esa historia. La verdad. El control se le había escapado de las manos hace mucho tiempo, y ella aún no tenía idea. James nunca necesitó gritos o argumentos para sentir que algo andaba mal. La verdad llega en un susurro, en la forma en que el silencio entre ellos se volvía más pesado con cada cena. Al principio, trató de ignorarlo. Lo atribuyó al estrés, la rutina, la sobrecarga de trabajo. Después de todo, habían estado juntos por años. Era normal pasar por fases más frías, más automáticas. Pensó que tal vez él era el problema, que estaba siendo demasiado needy, que debería darle espacio, pero el malestar no venía de él. Podía sentirlo en los detalles, los gestos calculados, las pequeñas omisiones. Sus primeras sospechas se sintieron como astillas diminutas. Como Lauren volvía del gimnasio con maquillaje impecable. La nueva ropa de entrenamiento que nunca le había gustado usar. Las noches fuera siempre justificadas por reuniones de última hora o cenas de networking con clientes importantes. Lauren se estaba volviendo cada vez más devota a su vida fuera de casa. Pero no era una devoción que trajera orgullo. Era ausencia, tanto física como emocional. Una noche, James la vio salir con un vestido que nunca había visto antes. Tenía un corte elegante, tela cara, y un perfume dulce persistía en el aire. Cuando le preguntó si era la cena del equipo de marketing, ella respondió con una sonrisa rápida. Sí, por supuesto, eso era. Ni siquiera lo miró a los ojos. Las palabras sonaban ensayadas, y él lo notó, pero no dijo una palabra. Solo lo guardó. Las semanas se arrastraron. Cada día dejaba un rastro de incertidumbre. El beso matutino se convirtió en un asentimiento. Sus mensajes diurnos eran solo recordatorios. Recoge algo en la tienda. Revisa la cuenta conjunta. Pasa el nombre del plomero. Ya no había emoción. Aún así, James dudaba en hacer algo porque hasta ese punto, todo lo que tenía eran corazonadas. Ninguna prueba, ninguna confesión hasta que una tarde soleada de domingo ordinaria cambió todo. Lauren estaba en la ducha y había dejado su teléfono en la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó con una notificación. James vio el nombre Eric. Apareció una pequeña burbuja de mensaje en la pantalla. 2 oraciones cortas. Aún pensando en anoche. Cara lanzando un beso. Punto. Fue como un chasquido en una habitación vacía. La prueba que había estado evitando, deletreada en letras minúsculas. No hubo impulso repentino. No pánico. Solo lo miró y lo supo. Cuando Lauren salió de la ducha, con el cabello aún húmedo, envuelta en una toalla, encontró a James de pie allí, inmóvil, mirando su teléfono. Por un segundo,
Se congeló. Luego recuperó la compostura. ¿Estabas husmeando en mi teléfono?, preguntó, su voz plana y defensiva. Él negó con la cabeza y dijo, no tuve que hacerlo. Y era verdad. Esa oración en la pantalla decía más que cualquier conversación. Ella intentó discutir, desviar, provocar una pelea, pero James se alejó. Silencioso. Tomaría tiempo, pero ese fue el punto de partida. A partir de entonces, todo cambió para él. Lauren fingió que nada había pasado. Siguió riendo con programas de TV, preguntando a James qué quería para la cena, enviando enlaces para muebles nuevos para el patio. Él siguió el juego, no por negación, sino por estrategia. A sus ojos, James seguía siendo el mismo. Silencioso, predecible, complaciente. Pero dentro, algo más se había encendido. Ella nunca lo notó. James comenzó a observar con ojos agudos. Instaló una pequeña cámara en la esquina de la sala de estar, oculta entre libros. Consiguió un disco externo de respaldo y comenzó a guardar todo. Correos electrónicos, mensajes de texto, documentos, cada excusa que Lauren daba era registrada. Cada evento de trabajo, cada cena que coincidía con fechas específicas. Y así fue como encontró la pista más inesperada de todas, Melanie, la hermana de Lauren. La llamada llegó tarde en la noche. Su voz estaba amortiguada, temblorosa con rastros de alcohol y culpa. Melanie dudó antes de hablar, pero una vez que empezó, todo salió de golpe. No puedo seguir viendo esto, James. Ella cree que estás ciego, pero no lo estás. Sigue alardeando de eso. Sigue diciendo que nunca la dejarás, que eres débil, que dejas que las cosas pasen. James se quedó en silencio al otro lado. Melanie continuó, revisa sus eventos, su carpeta de calendario en la computadora. Tiene un código con el nombre Rey. Pero Rey no es una mujer. A partir de ese momento, James lo dio todo. Revisó registros, los documentos que había respaldado en línea, y allí estaba. Invitaciones de calendario con códigos extraños, correos enviados por debajo del radar. Reunión con Ri, viaje de negocios en Dallas con Ri, almuerzo con Ri, cliente potencial. Todo orquestado, pero no lo suficiente para engañar a alguien que finalmente había abierto los ojos. James rastreó el número de teléfono. Confirmó la identidad. El nombre completo del tipo era Eric Randolph, un compañero de trabajo más joven, sonriente, del tipo que publica citas motivacionales en Instagram, alardea de éxito y se toma selfies en el gimnasio. Un hombre 10 años más joven que Lauren. El tipo de chico que irradia esa vahiva arrogante de alguien que cree que el mundo gira a su alrededor. El tipo que pensaba que había ganado algo al tomar lo que no le pertenecía. Y más que eso, alguien que se reía del dolor de otro. Se reía con ella. James tomó una profunda respiración y hizo lo que pocos tienen el nervio frío para hacer. Se quedó callado. Siguió observando porque para entonces ya no quería salvar nada. Quería entender, mapearlo, desmantelarlo, y pieza por pieza preparó lo que vendría después. Lo que Lauren no se dio cuenta era que el hombre al que había engañado en secreto se estaba convirtiendo en el arquitecto de su propio renacimiento, y ella sería la última en saberlo. En la superficie, la vida de James continuaba como de costumbre. Se levantaba a la misma hora, bebía su café de la misma manera, salía al trabajo con la misma postura. Pero dentro estaba construyendo un plan en silencio, con cuidado. Lauren seguía viviendo en el teatro que había creado, sin darse cuenta de que el backstage ya se estaba desmoronando. Y James, paciente como un relojero, se encargaba de cada parte del colapso. Todo comenzó con movimientos pequeños. Primero, las finanzas. Sabía que una separación requeriría precisión. Sin impulsos, sin arrebatos emocionales. Abrió una nueva cuenta personal, transfirió silenciosamente sus fondos, su salario, sus ganancias, su parte justa. Canceló las tarjetas de crédito extras, dejó que la de ella funcionara unos días más para que no notara. Pero el reloj ya estaba en marcha. El segundo paso fue legal. Encontró un abogado experimentado, un hombre tranquilo con ojos agudos. James le entregó con calma los documentos, las capturas de pantalla, los registros, los videos. El abogado revisó la evidencia con cuidado, verificando cada fecha, cada coincidencia convertida en prueba. Dijo que con todo lo que tenían, no solo podían solicitar el divorcio, sino también cambiar toda la narrativa legal del caso. James no sonrió. Solo dijo, quiero hacer esto lo más limpio posible, pero quiero que todo lo que ella construyó sobre mentiras quede atrás.
Mientras tanto, Lauren continuaba en su fantasía. Creía que el silencio de James era debilidad, que su falta de confrontación era sumisión. Caminaba por la casa como si fuera dueña del tiempo. Hacía planes para viajes imaginarios, empacaba atuendos reveladores y le decía que eran para eventos corporativos. James observaba sin una sola palabra fuera de lugar. La dejaba creer lo que quería. Eso sería el golpe más grande al final. No un ataque de ira, sino la precisión calmada de alguien sin nada más que perder. Siguió con los detalles. Canceló la cuenta de Netflix que ella amaba. Luego la suscripción a Spotify que reproducía sus listas mientras se preparaba para Eric. La membresía del spa que decía necesitar para aliviar el estrés. Todo se fue con unos clics. Sin anuncio, sin alboroto. Al mismo tiempo, actualizó su testamento, cambió contraseñas, reemplazó contactos de emergencia, movió sus posesiones más valiosas fuera de su alcance. Cada foto, cada recuerdo, cada objeto con significado fue cuidadosamente empaquetado y almacenado en un pequeño espacio alquilado solo para él. La casa seguía siendo la misma, pero poco a poco se estaba convirtiendo en algo más. Un set vacío esperando la caída de la actriz principal. James no la confrontó. Documentó, grabó, almacenó. Y cuando vio que Lauren se había acomodado lo suficiente para sentirse invencible, supo que era hora del movimiento final, la pieza de resistencia, la cena. Eligió el restaurante con cuidado, un lugar refinado, pero uno que se sentía como si pudiera fomentar la reconciliación. A Lauren siempre le gustaban las cenas elegantes, entornos controlados, mesas perfectamente puestas, y cuando recibió la invitación, cayó directamente en su plan. El mensaje fue directo. ¿Podemos hablar esta semana? Tal vez cenar. Para ella, sonaba como una oferta de paz, como si finalmente estuviera rompiendo su silencio, listo para perdonar o al menos negociar. Respondió con un emoji sonriente. Y claro, avísame cuándo. En la noche elegida, Lauren apareció como si fuera a una celebración. Un vestido ajustado, tacones altos, lápiz labial rojo. El mismo lápiz labial que había usado semanas antes para Eric. James lo notó, pero se mantuvo calmado. Se sentó frente a él con una leve sonrisa, sintiéndose victoriosa. Pensaba que la cena era una bandera blanca. Que James estaba allí para suplicar, para pedir explicaciones. Estaba preparada para ser la mujer racional, para admitir algo de culpa, pero culpar la distancia, el desgaste, el paso del tiempo. Estaba lista con un monólogo sobre cómo ambos habían cambiado, se habían alejado, como nadie era realmente culpable. James solo observaba, la dejaba enredarse en su propia fantasía. En un momento, sacó el sobre del bolsillo de su chaqueta, pequeño pero pesado, su nombre en su letra. Lauren miró el sobre como si fuera una pregunta que no podía responder. Cuando lo puso en la mesa, sus dedos temblaron por un momento. Preguntó qué era. Él dijo que debería leerlo después. Ella insistió. James se levantó. Sin discusión, sin apelación, sin discurso. Solo dejó la mesa con la calma de alguien que sabe que el escenario está a punto de colapsar. Mientras salía del restaurante, dejó atrás no solo a Lauren, sino también la versión de sí mismo que había soportado meses de negligencia. Y allí, en ese elegante comedor, bajo el jazz suave y el tintineo de los cubiertos, ella quedó sola con una copa de vino y un sobre que contenía el fin de todo. Sin ninguna pista. Era solo el primer golpe en una serie que nunca olvidaría. La noche después de esa cena fue el punto de inflexión. Mientras Lauren aún sorbía vino y se aferraba a un falso sentido de control, James ya estaba en casa, sentado en la sala de estar con un vaso de bourbon en la mano, respirando lentamente. Su teléfono yacía en la mesa de café, intacto. No lo miró ansiosamente. Estaba en paz porque sabía que la avalancha venía y esta vez no era él quien sería enterrado. Sería el observador de alguien más recibiendo el impacto. A las 12:47 de la mañana, su teléfono vibró por primera vez. Lauren llamando. Observó la pantalla iluminarse, luego volvió los ojos al cielo. La llamada fue al buzón de voz. 3 minutos después, otro intento. Luego un mensaje. Las palabras aparecieron una tras otra, goteando tensión apenas disimulada. ¿Qué hiciste? Sin saludo, sin pedido de explicación, sin sutileza, solo la desesperación de alguien sintiendo que el suelo se mueve bajo sus pies. James se quedó inmóvil. El vaso rodó en su mano, el líquido ámbar reflejando el suave brillo de la lámpara. A la 1:14 de la mañana, llegó otro mensaje. ¿Por qué mi tarjeta está siendo rechazada?
Su ritmo cardíaco se pausó por un segundo. Luego una leve sonrisa cruzó su rostro. Ese era el comienzo del colapso. El sistema de comodidad que ella había construido sobre negligencia, mentiras y un falso sentido de seguridad finalmente se estaba rompiendo. Siguieron más mensajes. Mi pago de Uber no pasa. Mi cuenta de Spotify desapareció. ¿Dónde está el dinero? ¿Me estás jodiendo? Los ignoró todos. No había necesidad de responder. El silencio era la declaración más poderosa que podía hacer. A las 2:08 de la mañana, cambió de táctica, envió un correo con el asunto "por favor háblame". James abrió su app de mensajería, y tan calmado como si se enviara un recordatorio a sí mismo, reenvió todo el correo a su abogado. Eran las 3 de la mañana cuando apagó su teléfono por primera vez en meses. Se acostó, cerró los ojos y durmió como un hombre liberado de su propia sombra. Después de dejar el restaurante en furia, Lauren decidió no ir a casa. Condujo en silencio al pequeño apartamento que ella y Eric habían alquilado meses atrás, un escondite seguro fuera de los caminos habituales, donde se sentía alguien más, libre, deseada, intocable. Tan pronto como entró, aún con esos tacones ajustados y el sabor del vino en la garganta, Lauren arrojó su bolso al sofá y sacó el sobre de su clutch con dedos impacientes. Se sentó bajo la tenue luz de la lámpara única de la cocina y rasgó el papel, probablemente esperando algún tipo de disculpa disfrazada de poesía o una declaración dramática. En cambio, encontró lo opuesto. Una secuencia precisa de fechas, capturas de pantalla, mensajes impresos, registros de correos y reservas de hoteles. Cada detalle de la FAIR con Eric expuesto con precisión quirúrgica. Los horarios de las reuniones programadas, cómo se alineaban con citas de trabajo falsas, los nombres en código que usaban, todo meticulosamente documentado. Cuando pasó a la última página, un escalofrío le recorrió la espina dorsal, apretando su pecho como un ancla. Finalmente se dio cuenta de que James lo había sabido todo por mucho más tiempo del que jamás imaginó. Y peor, la había dejado construir el escenario en el que ahora caía sola. Entró en pánico. Mientras tanto, a las 8:03 de la mañana del día siguiente, James se levantó de la cama, tomó una ducha caliente, se preparó café y luego abrió su laptop. El correo que escribió fue corto, directo y devastador. Dirigido al jefe de recursos humanos en el lugar de trabajo de Lauren. Asunto: violación ética e uso indebido de recursos de la compañía. Adjuntos estaban todos los archivos ordenados por fecha, hora y contenido. Capturas de mensajes de Lauren y Eric durante horas de oficina. Pruebas de reservas de hoteles disfrazadas de citas de negocios. Extractos de chats burlándose de compañeros y clientes. Todo estaba allí. Habían cruzado la línea entre traición personal y conducta profesional indebida innumerables veces, y estaba plenamente documentado. A las 10:22 de la mañana, Lauren fue puesta en licencia administrativa. Poco después, Eric enfrentó el mismo destino. Al mediodía, James recibió una notificación de LinkedIn. Un mensaje privado de Julia, quien había sido la novia de Eric, ahora su ex. Había recibido toda la evidencia por correo. Su mensaje a James fue breve. Lo vi todo. Gracias. No estás solo. Lo leyó, tomó una profunda respiración y no respondió. Ella ya tenía lo que necesitaba. A las 2:30 de la tarde, Lauren apareció en la puerta de la casa donde habían pasado casi una década. James respondió con calma. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, aliviada, dando un paso adelante para hablar. Él levantó una mano, señalándole que se detuviera. Sin ira, sin prisa, solo firmeza. Le entregó una caja de cartón simple. Dentro estaban algunas de sus pertenencias y un sobre con los papeles del divorcio. Ella intentó decir algo. Su boca se movió, pero no se formó ninguna oración, solo sonidos rotos. Cerró la puerta en su cara con la misma compostura con la que la había abierto. Sin golpearla, sin gritar, se acabó. Pero era más que un final. Era justicia emocional. Del tipo que no viene de la venganza, sino de la claridad. Esa caja se quedó en el porche por horas. James más tarde la movió al borde del jardín. Cuando Lauren volvió a recoger sus cosas, la encontró empapada. Los papeles pegados, las palabras borrosas. Todo lo que quedaba era enfrentar lo que ya no se podía deshacer. No tocó de nuevo. Solo se subió a su auto y se fue, esta vez en silencio. Sin súplicas, sin escena, solo tragada por su propio silencio. Y él volvió adentro, se preparó una taza de café, dejó que el jazz sonara suavemente y tomó una profunda respiración.
Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía limpio. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos vemos la próxima vez.